La concientización de la miopía, organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología del 9 al 14 de junio de este año 2025. Estamos en una comunicación con el doctor oftalmólogo Jorge Kleisenger. Gracias, Jorge, gracias doctor por esta comunicación y estar en contacto esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, muy amable por la comunicación para ustedes. Bueno, me interesó mucho esto porque cuando nos llega este reporte, habla de que se puede prevenir la miopía, ¿no? Y esto es interesante porque unos, siempre desde chicos los que tenemos miopía, dicen, bueno, vas a tener que permanecer toda tu vida con esto. ¿Cuáles son o cómo nos podemos prevenir ante estos hechos o cómo podemos cuidarnos y controlarnos? Bueno, lo que es novedoso ahora respecto de la miopía es de que existe un tratamiento para tratar de detenerla. Hay cosas que estimulan su aumento y hay cosas que estimulan su freno. Antes era un defecto refractivo más, hace muchos años, en el cual se daba anteojos, como la hipermetropía o el astigmatismo, que en general no son cosas progresivas. Pero la miopía tiene un sesgo más de enfermedad. Primero déjame decirte que esta es la semana de concientización de la miopía porque se recuerda el 14 de este mes el fallecimiento de Jorge Luis Borges, que siendo miope desarrolló una ceguera a punto de partida de esa enfermedad y siguió con su actividad, ¿no es cierto? La miopía progresa. Ahora hay tratamientos que pueden tratar de detener el progreso, más allá del procedimiento quirúrgico para tratar de no usar anteojos, que no me estoy refiriendo a eso. Sí. Hay anteojos especiales, hay gotas que se preparan especialmente, que son tratamientos que tratan de disminuir la miopía. Esta campaña de concientización tiene mucho que ver por la cantidad de casos que hay en los últimos años. El 30% de las consultas de anteojos que recibimos básicamente son miopía. Una de las principales causas de discapacidad visual no corregida en el mundo, está entre la primera y segunda, es la miopía. Produce una dificultad visual de lejos. En ciertos grados de miopía altera el desarrollo escolar, altera el trabajo, altera la vida diaria. Sí. Y la progresión es muy grande, al punto que se estima que para el año 2050, que nos falta tanto, gran parte de la población la puede padecer. Por ejemplo, hoy en los países asiáticos, el 80% de los universitarios son miopes. Tiene que ver no solo con la raza, sino con el estilo de vida. En Argentina hubo un estudio después de la pandemia que aumentó mucho la miopía. ¿Y por qué puede haber aumentado la miopía después de la pandemia? Porque una de las causas que la estimulan es la visión cercana, es la acomodación de cerca. Normalmente, supongo que probablemente vos no, pero nosotros cuando íbamos a la escuela y éramos chicos, mirábamos de cerca para escribir lo que estaba en el pizarrón, veníamos a la casa, mirábamos de cerca y hacíamos la tarea, y después nos íbamos a jugar. Hoy hacen lo mismo, pero cuando se van a jugar mirando de cerca. Entonces todo el día se está mirando de cerca. Ese esfuerzo visual de cerca estimula la miopía. ¿Se puede cambiar esto? Si podemos reducir pantallas, sí. o de qué manera. Bueno, la pantalla en sí se puede reducir la cantidad, hay que equilibrar la cantidad de lectura con las cosas que hacen bien. Ojalá tengamos todos un hijo que lee mucho, porque uno le ve más futuro intelectual, más futuro en su vida. Ahora, tiene que intercalar con por lo menos 2 horas de actividad al aire libre. ¿Por qué al aire libre? Porque se sabe y se ha comprobado que la luz solar disminuye el desarrollo de miopía, frena un poco el desarrollo de miopía. Entonces, no es la pantalla per se que es lo que causa daño, sino que es falta de luz ambiente y la acomodación de cerca. Por supuesto que la pantalla o un celular junta las dos cosas, porque es lo único que puede usted leer sin luz a oscuras. Un libro con luz propia, y eso es una pantalla. Entonces, la lectura del celular a la noche, en los chicos, el exceso de horas de visión de cerca. Hay casos en que si usted deja a un niño adentro de un departamento, sale muy poco y todo el día está con libros, también va a estimular la miopía.
Entonces no estamos diciendo que no lean, lo que estamos diciendo es que se equilibre el uso de la visión cercana con la actividad al aire libre. Y como indica la Sociedad Argentina de Oftalmopediatría, las pantallas como juego, como diversión, sí deberían reducirse, sobre todo en los chicos menores de 2 años, nada. Después de los 4 años puede ser 1 o 2 horas por día, pero mucha actividad al aire libre. Perfecto. En el caso de las escuelas, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que mi hijo está teniendo miopía antes o previo a realizar seguramente la consulta? Con las escuelas hay algo muy interesante. Los chicos se levantan a ver el pizarrón o terminan tarde de copiar lo que está en el pizarrón. Pueden ser un poco distraídos, pero muchas veces es porque no alcanzan a distinguir lo que ven. El chico no sabe lo que no ve porque siempre vio así. Aparte el miope no verá el pizarrón, pero el cuaderno lo ve muy bien. De cerca ven bien y de lejos. De cerca ven bien y de lejos ven mal. En las escuelas es importante los controles que se hacen con las campañas que se están realizando, pero sobre todo tengamos en cuenta en casa que si un chico se acerca mucho al televisor, por ejemplo, para poder verlo. Otro detalle es que no deberíamos llegar a la edad escolar sin un control oftalmológico. Inclusive como la Sociedad Argentina de Oftalmopediatría, hay la ley en el Chaco que te habla de que es requisito indispensable un examen oftalmológico con fondo de ojo al nacimiento, a los 6 meses, a los 3 años de edad y después si quiere cada 2 años. Pero si un chico llega a primer grado y los padres se enteran de que el niño no ve de lejos, está llegando un poquito tarde a la posibilidad de... Si ese problema lo tuviera en un solo ojo, el padre ni se va a dar cuenta y por no usar anteojos antes de los 6 años no va a poder desarrollar visión. Entonces, una de las formas es un control oftalmológico de serie, de rutina, como lo llevaría a hacer el primer análisis de sangre para ver si está todo bien, porque hay muchas cosas por prevenir. Y el desarrollo de la miopía no es algo que cuando le demos tratamiento, el chico que tiene un -3 de miopía va a bajar a -2, después a -1 y va a quedarse sin nada. No, lo que se trata de tener es la progresión. Ese -3 no llegue a -12 y se quede en -3, -4, ya sea con los nuevos tratamientos de gotas de atropina diluida, con los nuevos anteojos de desenfoque que existen. Pero son todos tratamientos muy útiles para utilizar en los casos de miopía progresiva. En el caso de un chico o una persona, un adolescente, un niño que tenga una miopía de 3 y el año que viene sigue con su miopía de 3 y el otro sigue con su miopía de 3 y no va aumentando, no tienen sentido estos tratamientos. Pero por lo general la miopía va progresando, sobre todo en los chicos y en los adolescentes, en esas edades. Estas prevenciones, ¿no?, que se puede frenar, ¿solo puede ser en edad escolar? ¿En niños pequeños? ¿En adultos no? ¿O sí? Es más efectiva, pero si yo tengo un hijo que tiene 17 años y me está progresando con una miopía, yo comienzo con las gotas de atropina porque mal no le hace y uno se va a enterar si lo detiene o no con el correr del tiempo. Y por otra parte, doctor, ¿no?, porque por ahí hablan de la miopía hereditaria. ¿Es hereditario o no, teniendo en cuenta si hay 2 padres no con por ahí miopía? ¿El niño puede tener, en el caso, puede ser sí o no? Sí, puede heredarse, es multifactorial, no es el único factor, o sea que hay varios factores en la producción de miopía, como decía, o sea, puede no tener ningún padre y tener mucha estimulación de visión cercana, acomodación y desarrollar una miopía, puede no tener antecedentes y igual desarrollarla. Sí, tiene cierta tendencia hereditaria, si tiene los 2 padres con miopía, existen más posibilidades que tenga el chico con miopía, pero no es seguro y no todos los chicos con miopía es seguro que tienen un antecedente. Perfecto. Es multifactorial. Bien, porque ahí veía también, porque hay que rellenar un formulario, ustedes enviaron un formulario para rellenar y lo pudimos hacer también y eran algunas consultas por ahí de esto, también el uso, ¿no?, frecuente de las tablets, de los celulares, del uso de los libros también, si hace bien o no acostarse, leer, ¿no?, antes de dormir. ¿Esto es bueno o no? La lectura antes de
de dormir no es malo, pero es justamente el momento, sería perjudicial por dos razones. Primero, uno, para conciliar el sueño conviene desactivarse de las pantallas, porque si le llaman lectura a scrollear en el celular o pasar cosas, es distinto, ¿no? Porque ahí el celular, si se lo está planteando usted a una persona adolescente o infante, no considero que sea bueno. Es mejor la lectura en una pieza durante el día, aun cuando sea con pantallas, con las ventanas abiertas. Sí. Un dato interesante en las escuelas en algunos países europeos es que están haciendo escuelas con ventanales más grandes. Algunos países asiáticos están extendiendo el horario de recreos para que tengan más actividad al aire libre, porque la incidencia de miopía que están teniendo es abrumadora. Y nosotros las hemos aumentado mucho durante la pandemia, justamente por el encierro y la falta de exposición a la luz solar. Bien. Y otra de las consultas, doctor, es, por ejemplo, si yo no tengo miopía, no tuve hasta los 5 años, ¿después puedo en algún momento de mi vida tenerla o no? Sí. La miopía es algo que se puede ir desarrollando, o sea, puede empezar en la adolescencia, ¿sí? Definitivamente. Generalmente las miopías más progresivas, más invalidantes, empiezan antes. Es como que si empieza en la adolescencia, tiene poco para desarrollar, pero cuando empiezan en los chicos pueden avanzar mucho más. Bien, y en cuanto también a las operaciones que se realizan, ¿son efectivas? ¿Cuáles son las operaciones como mejor indicadas para una persona que tiene miopía? Bueno, sí, con las cirugías creo que hay un error de concepto popular que es creer que uno se cura. Sí. La miopía es un defecto estructural del ojo. El ojo es más grande, generalmente es más largo. La mayoría de las miopías son porque los ojos son más grandes y traen otros defectos como retinas más débiles, más riesgo de desprendimiento de retinas. En el caso de operarse es como usar anteojos. Uno corrige el defecto óptico superficialmente, ve mejor sin anteojos, pero el ojo sigue siendo igual de miope. Lo que tiene es como el anteojo tallado en el ojo. De ese modo uno ve bien sin anteojos, pero el ojo sigue siendo el mismo, con las mismas debilidades, y si la miopía no terminó de progresar, va a seguir progresando. Sí. Entonces, si usted tiene un -8 de miopía, pero su progresión va a seguir hasta -10 en su vida, y usted se opera con -8, después le va a tener ese -2. La cirugía no es algo que cura, y la miopía ya no es un defecto refractivo, es una enfermedad. La cirugía es muy útil para el confort y la calidad de vida del paciente, porque la miopía con aumentos no muy altos es muy invalidante. Si usted tiene una hipermetropía de +2, tiene una vida aproximada mayormente normal, pero si tiene una miopía de -2, no ve el pizarrón, probablemente lo que escriban desde el primer o segundo banco. Y si tiene un -6, lo más probable es que no se vea los pies con claridad sin anteojos. Exactamente. O sea, es como una ayuda, pero en algún momento, si esa miopía sigue progresando, no va a servir mucho tampoco el lente que tengamos adentro, ¿no? Sí, pero de todos modos, las cirugías se hacen muchos estudios previos que determinan esto ya no está progresando. Sí. Darle la absoluta seguridad que nunca más va a progresar nada no ocurre, pero justamente por eso usted no va a operar de miopía a una persona de 12 años. Espera, doctor, más o menos que termine el desarrollo. Esto es también una de las consultas. Por ahí hay una edad que ustedes califican como límite para decir, bueno, ¿desde quién más se puede llegar a hacer una cirugía? Hay distintos tipos de cirugías. Tienen cirugías de superficie, las cirugías intraoculares, con distintos lentes intraoculares. Tienen distintas edades, pero empezar a tratar la miopía como quirúrgicamente, para solucionar el defecto refractivo de no usar anteojos, generalmente después de los 20, 24 años, dependiendo si es varón o mujer, puede ser un poquito antes en las mujeres, porque suele progresar un poco más en los varones, pero lo que se busca son controles anuales, que no se nota progresión en 2 o 3 años. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta comunicación y estar en contacto con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, y a todos los que quieran, si ustedes comparten, pueden hacer el formulario del Consejo Argentino de Oftalmología a razones estadísticas, nomás para seguir estudiando a la población en esto que se está volviendo una epidemia, no solo en el mundo, sino en nuestro país. Muchas gracias a ustedes.